Hoy es día 5 de agosto del 2024, día lunes. Estamos en la semana del tiempo ordinario número 18 y el evangelio que tenemos hoy es el de Mateo 14 del 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despida a la gente para que vaya a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, es un evangelio que ya lo hemos escuchado en muchas ocasiones. En otras, pues yo se los he remarcado cada vez que trato de explicarles algo con respecto al hecho de un momento milagroso de nuestro Señor Jesucristo, y que la gente pues lo seguía muchas veces por los milagros que hacía, por las curaciones que hacía y porque les daba de comer. Otros a lo mejor sí lo seguían por su explicación, por su forma de decir las cosas, que la decía de una forma con autoridad y muy explícitas, aunque muchos no comprendían, y por eso a sus discípulos les informaba de una manera en privado y les explicaba porque ellos tenían que tener conocimiento preciso de lo que estaba anunciando nuestro Señor Jesucristo, porque próximamente ellos pues iban a llevar a cabo esta explicación a la demás gente cuando él ya no estuviera presente. Eso era importante también, que lo supieran los discípulos de una manera más precisa. Y bueno, aquí la situación en este evangelio, que vamos a verlo, no solamente de una forma doctrinal, sino de una forma teológica. Les voy a explicar algunos puntos que ya en otras ocasiones se los he explicado, pero bueno, pues nos toca la lectura el día de hoy, lunes, y bueno, pues se las vamos a remarcar. Es Mateo 14, del 13 al 21. Aquí dice que en aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, su primo, Bautista no era su apellido, ¿verdad? Era Juan, porque bautizaba, le decían Bautista. Acuérdense que les decían algún apodo, a un apelativo, para poderlos distinguir, ya que no había apellidos antes, entonces era muy fácil confundirlos. Entonces, se entera Jesucristo por medio de sus discípulos y de otra gente que habían apresado a Juan el Bautista, lo habían metido a la cárcel, que la bailarina había pedido su cabeza, le cortaron la cabeza y se la ofrecieron a la bailarina como regalo por el baile que había dado a Herodes Antipas, y la muchacha se la dio a la mamá, a Herodías, que estaba muy enojada con el profeta porque les replicaba que no podían vivir juntos porque era la cuñada, ¿no?, de Herodes Antipas, ¿no? Era esposa de Filipo, el hermano de Herodes Antipas, y vivía ya con él, ¿no? Entonces eso le chocaba mucho a la señora y no sabía la forma de callarle la boca a Juan el Bautista, y solamente esa fue la única forma, ¿no? Supuestamente decía Herodes Antipas que pues no le tenía miedo de quitarle la vida, que porque mucha gente lo tomaba como un profeta, ¿no? Pero como había hecho un juramento el día de la fiesta, pues tuvo que realizar el acto de cortarle la cabeza, de mandarle a cortar la cabeza, ¿no? Es lo que dice la historia, ¿no? Tiene mucho que explicarnos todos esos sucesos, pero bueno, se los recuerdo a ustedes porque lo acabamos de ver hace unos días. Entonces, después de que Jesús supo de la muerte de Juan, de su primo, recuérdense que era hijo de Isabel y de Zacarías, le llevaba 6 meses de edad, más grande Juan el Bautista que Jesucristo, eran 6 meses de diferencia. Subió a una barca, dice, y se dirigió a la barca, pues de quién era, pues de Pedro, ¿no? De Simón Pedro. Acuérdense que Simón Pedro tenía varias barcas.
Entonces una de tantas barcas pues la ponía a disposición de nuestro maestro, de nuestro Señor Jesucristo, para que se transportara de un lugar a otro, ahí en el lago de Galilea. Le dicen mar, pero es el lago de Galilea. Recuerden que le dicen mar, pero pues no es salado. Es uno de los únicos mares que le dicen así, pero es un lago, el lago de Galilea, el lago de Tiberíades, el lago de Genezaret, pero bueno, así le dicen. ¿Sí? Entonces se sube a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. ¿Sí? Iba meditando nuestro Señor Jesucristo, iba orando nuestro Señor Jesucristo, iba haciendo una reflexión nuestro Señor Jesucristo conforme a lo que le había pasado a Juan el Bautista, ¿no? ¿Sí? No sabemos cuál haya sido su... pero iba a un lugar. Acuérdense que el Señor siempre nos ha dicho que cuando nos pongamos en contacto con Él, lo hagamos en un lugar apartado de las distracciones humanas, mundanas, y que hagamos oración y que estemos conectados con Él, de que nada nos distraiga, ¿no? Es importante eso, ¿no? Separar las cosas para que hagas bien tu oración, tu comunicación con Dios. Y bueno, dice aquí que se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, sí, pues la gente andaba siguiéndolo por todos lados, por todas las orillas, ¿no? Entonces pasaban la voz, ¿no? Entonces, lo siguió por tierra desde los pueblos, no se adentraba hacia la profundidad del lago de Galilea, sino iba embarcado por la orilla, ¿no? No sabemos a cuántos metros de la orilla, pero posiblemente eran unos 100 metros, ¿no? De distancia, ¿no? De la playa. Entonces la gente veía la barca y decían, pues ahí va Jesucristo, ¿no? Y se comunicaban, ¿no? Y corrían y avanzaban para ver a dónde iba a desembarcar nuestro Señor Jesucristo. Bueno, dice aquí, al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Entonces se da cuenta nuestro Señor Jesucristo que mucha gente lo va siguiendo, ¿no? Ya como lo acabo de mencionar, por muchas razones lo siguen, ¿sí? Haya sido la que haya sido, ¿sí? Lo seguían a nuestro Señor Jesucristo y se compadece de ellos y les cura a los enfermos, ¿no? Como les digo, mucha gente lo seguía para ser curado. ¿De qué enfermedades? Pues todas las que sabemos, ¿sí? La lepra, una de las enfermedades muy importantes, ¿no? Otra pues era la ceguera, la sordera, ¿sí? La parálisis, ¿sí? Los inválidos, ¿verdad? ¿Sí? O los endemoniados, ¿sí? Entonces, pues imagínense, ¿no? La gente, pues había muchos problemas con la gente, con esas enfermedades, y al tener a nuestro Señor Jesucristo, pues iban con Él, ¿no? Definitivamente. La medicina no estaba avanzada como hoy en día, entonces pues no había forma de curar ese tipo de enfermedades, ¿no? Estabas así, pues así te ibas a morir. Bueno, esa es una explicación doctrinal, ya la tenemos, ¿no? Déjenme decirles a ustedes que nos menciona el simbolismo de que cuando sube una barca es que sube a la iglesia, sube a la comunidad que somos todos nosotros. Acuérdense que en la barca pues iban los discípulos de nuestro Señor Jesucristo y son la iglesia primitiva, ¿no? Sí, es la barca. Se dirige a un lugar apartado y solitario precisamente porque todos tenemos que hacer oración y comunicarnos con Dios. ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo en la oración del huerto se llevó a 3 discípulos para que lo acompañaran a orar y pues se quedaron dormidos? Sí, era un lugar apartado y solitario, no había ruido, ¿no? Para hacer oración. Sí, y bueno, pues vemos entonces que al que hay que pedirle apoyo, ayuda, asistencia, hay que pedirle caridad, es a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Para que, acuérdense que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Es el único, hermanos, ¿eh? Si no andemos buscándole por otro lado. Yo sé que nosotros los católicos tenemos otras tendencias. Desafortunadamente estamos muy mal educados y estamos muy mal acostumbrados y después nuestros presbíteros sacerdotes pues no nos dicen las cosas como son, ¿no? Piensan que todavía somos muy errantes, muy ignorantes. Y no, hermanos. Aquí el que nos ayuda y hace el ejercicio de la milagrosidad, si es que así la quieren llamar ustedes, es nuestro Padre Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, muchos le pedimos quizás al Santito, ¿eh? Le pedimos al ángel San Miguel, le pedimos al ángel Gabriel, al ángel Uriel, al ángel Rafael, que es el de la medicina, sí, le pedimos a nuestra Santísima Madre,
¿sí? Que nos apoye, que nos ayude, que nos haga el milagrito, pero en realidad el que hace el milagro es nuestro Padre Dios. Él nos escucha, que le estamos pidiendo a María, y nos entiende. Nuestro Señor Jesucristo no se enoja a nuestro Padre Dios por lo que hacemos, de hacerle una petición, digamos, a nuestra Santísima Madre o a un ángel, ¿no? Sabiendo nosotros que pues ellos no hacen milagros, ¿no? Ellos no tienen el poder de hacer milagros, ¿no? Y mucho menos los santos, ¿no? Son ejemplos de vida, ¿sí? De que nosotros debemos de hacer lo que ellos lograron hacer, ¿no? Y hay tantos ejemplos de vida, santos pobres, santos con profesión, santos con algún oficio, santos con una devoción, santos que eran pues sacerdotes, o que eran diáconos, o que eran monjes, y tenemos de todo, ¿no? De todo, ¿no? Sí. Entonces vemos que tenemos muchos ejemplos a seguir, pero de que ellos hagan milagros, pues no, hermanos, o sea, eso definitivamente. Bueno, y eso es lo que nos indica aquí, que pues hay que pedirle a nuestro Señor Jesucristo, y es la gente iba, buscaba a nuestro Señor Jesucristo, no buscaba a los discípulos, ¿se dan cuenta? No buscaba a los apóstoles, ¿sí? Y buscaban a nuestro Señor Jesucristo, porque sabían que Él los iba a poder ayudar. Bueno, y esto es muy importante para que se den cuenta que si nosotros buscamos a nuestro Señor, le pedimos a nuestro Señor, Él dice aquí que se compadeció, se compadece de nosotros y nos ayuda en nuestras necesidades, ¿no? Es muy criticado hoy, ¿no? Se critica mucho de que nosotros los católicos, los creyentes, que ¿por qué vamos al doctor? Pues mejor le pidamos a Dios que nos cure. ¿Sí, no? Que para qué tomamos medicinas, mejor le pedimos a Dios que nos cure, que nos hace falta fe y curarnos sin medicinas, ¿verdad? Bueno, nos critican mucho eso, ¿no? De que cómo es posible que tengamos nosotros esa danza de decir que Dios nos ayuda y nos cura, siendo que vamos con un doctor y un médico, ¿no? Sí, para que nos receten, ¿no? Sí. Pues ese es el mecanismo, ¿no? Por eso el Señor ha permitido que la ciencia, la medicina avance, ¿no? Para que nos asista a cada uno de nosotros, ¿sí? Para que tengamos un remedio eficaz, ¿sí? Pero acuérdate que el día que te toca, el día que Dios dice ya te vas, ¿sí? Aunque te escondas, aunque tomes todos tus medicamentos, aunque te cuides demasiado, el día que te toca, te toca. Y el día que no te toca, aunque te arriesgues, te quieras quitar la vida, no te vas a morir. O sea, el Señor es el único que sabe cuándo vamos a irnos de este planeta, ¿no? Y antes de irnos, pues tenemos que nosotros ponernos a trabajar con los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Que ese es nuestro trabajo. Acuérdense que somos nosotros la iglesia. Tenemos que ponernos a trabajar para el bien de los demás, del prójimo, ¿no? A los que podemos enseñarles a conocer, amar y servir a Dios, pues qué bueno, ¿no? Pero a los que los podemos ayudar en casa, vestir y sustento, pues qué bueno, ¿no? A los que podemos darles un consejo, un apoyo, un acompañamiento, una asistencia, pues qué bueno, ¿no? Entonces, hay que hacer obras de caridad a nuestros hermanos, ¿no? Al prójimo. Y al pobre, ¿no? Acuérdense que la pobreza es relativa, siempre hay alguien más pobre que nosotros y hay alguien más rico que nosotros. Bueno, seguimos con la lectura, ¿no? Es la segunda parte. Dice, cuando ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle, estamos en despoblado y empieza a oscurecer, despida a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer, ¿sí? Pero Jesús les replicó, no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ese es su trabajo que deben de darles de comer los discípulos. Aquí estamos viendo que es una forma física, pero es un mensaje teológico que los que conocemos, amamos y servimos a Dios, debemos de darle de comer a la gente, ¿no? No solo de pan vive el hombre, dijo nuestro Señor Jesucristo al maligno, ¿no? Cuando lo tentó y que le dijo, convierte estas piedras en pan. Y Jesús le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de nuestro Padre Dios. ¿Sí? Entonces hay que darle de comer a la gente el conocimiento de Dios. Eso es lo que deben de hacer los discípulos. Era una enseñanza a los discípulos en este momento. Claro, aquí está hablando de una cosa física, ¿no? Vayan y denles ustedes de comer. Y dicen los discípulos, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Fíjense que claramente nos dicen 5 panes y 2. Hubiera podido decir la lectura, aquí tenemos unos panes y unos pescados. Pero ¿por qué nos ponen los números? Porque el número 5 significa el trabajo del hombre, ¿sí? El número 2 significa que ahí está Cristo en medio de ellos. Y tenemos que hay 2 días que le ofrecemos al Señor, judaicamente el sábado, cristianamente el domingo. Judaicamente el sábado porque se dice en la escritura que Dios, entre comillas, descansó y ese día no hizo algo.
Así dice la escritura, ¿no? Tiene una interpretación, no se las voy a decir ahorita, ¿no? Porque tardaríamos mucho, ¿sí? Y el domingo los cristianos permanecemos ese día muy solemne, porque ese día es nuestro Señor Jesucristo. El primer día de la semana para los judíos, sí, el séptimo día para nosotros, así lo tomamos nosotros. ¿Sí? Siempre nosotros ahora vemos que el primer día de la semana es el lunes, pero para los judíos es el domingo. Bueno, esos 2 días representan los 2 peces que tenemos aquí marcados. Y los otros 5, el número 5, que significa el trabajo del hombre, significa los panes. ¿Quién hace el pan? Pues el panadero, ¿verdad? Dios no hace el pan, ¿sí? ¿De dónde saca el panadero los, las sustancias, por decirlo así, ¿no? Sí. Para hacer el pan? Bueno, pues sabemos que del trigo, sí. Y bueno, ¿de dónde sale? Pues de la siembra, y la siembra la hacemos en la naturaleza, en la tierra. ¿Y quién que creó la tierra? Pues Dios, ¿no? ¿Y quién es el que hace que llueva y que haya sol y que haya viento? Pues Dios, ¿no? ¿Sí? Es la naturaleza, dicen que es el vestido de Dios, la naturaleza, ¿no? Sí. Hemos estudiado mucho la naturaleza hoy en día y ya tenemos muchos pronósticos, ¿no? Y decimos, hoy va a llover, sí, hoy va a ser mucho viento, hoy va a ser mucho calor, ¿no? Sí, ya nos hemos dedicado mucho a esa investigación. En aquel entonces, pues no, estaban muy ignorantes todavía como para eso. Bueno, dice aquí, denles ustedes de comer, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Los pescados no estaban crudos, ¿eh? Acuérdense que la gente cuando andaba vendiendo el pan en esos lugares y el pescado, pues el pan ya estaba preparado y los pescados pues ya estaban asados, ¿sí? Los llevaban así como cuando ustedes van a algún poblado, ¿no? Y les venden que los pescados empapelados, ¿no? Pues ya se los venden, no se los venden crudos, ya les venden el pescado empapelado ya bien cocido, ¿no? Sí, o asado. Bueno, así llevaban los pescados, ¿no? En aquel entonces. Y por eso nada más tenemos 5 panes y 2 pescados, porque imagínense, si iban a ponerse la gente a asar sus pescados ahí sentados en el pasto, ¿no? Imagínense, no, ya estaban. Bueno, les digo esto para que lo tomen ustedes en cuenta, ¿no? Jesús les dice, tráiganmelos, se los llevaron, los 5 panes y los 2 pescados. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció una bendición. No nos dice cómo fue la bendición, nada más nos dice Mateo, pues pronunció la bendición de los 5 panes y 2 pescados. Hubiera estado muy interesante que nos dijeran cómo estaba esa bendición, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo hubiera sido esa bendición? Y bueno, pues no nos la dice, ¿sí? Nada más nos dice que dio la bendición a nuestro Padre Dios. Esa es una comparación a la Eucaristía que manejamos nosotros los católicos, ¿no? Sí, en la consagración, ¿sí? En ese momento el Espíritu Santo bendice esa hostia, ¿sí? Las obleas, que así le podemos decir, ¿verdad? ¿Sí? En donde se convierte en cuerpo y sangre y alma divinidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Bueno, es una comparación. Los discípulos, se los dio a los discípulos, dice aquí, pronunció una bendición, partió los panes, fíjense, partió los panes, no se los dio enteros, no sabemos de qué tamaño, en cuántas partes los partió, si en 2 o en 3 o en 4, no sabemos. ¿Sí? Partió los panes. Nuestro Señor estaba dando de comer, estaba partiendo para darle de comer a cuánta gente, 5,000, sin contar mujeres y niños. Imagínense cuántos panes tuvo que partir, ¿sí? Si le dio de 5,000, vamos a pensar que lo partió a la mitad un pan y todos los panes los partió a la mitad. Si son 5,000, vamos a contar 5,000 nada más, ¿no? Entonces fueron 2,500 partidas. Oye, así se cansa uno, aunque digan ustedes, ay, pues son 2,500 partidas, ¿no? ¿Se dan cuenta de esto? Es que esto lo debemos de razonar, hermanos, ¿sí? A lo mejor lo partió en 3, ¿no? En 3 partes, ¿no? El pan no sabemos de qué tamaño eran las panes, pero bueno. Les hago esta observación porque muchas veces esto no lo tomamos en cuenta. ¿Y por qué les hago esta observación? Porque nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo es el que lleva a cabo no solamente la bendición, sino también la repartición, ¿sí? Él comparte y parte el pan, ¿sí? Partió los panes y se los dio a los discípulos. Lógico que no iba a partir los pescados, ¿verdad? Bueno, pues no. Para que los distribuyeran a la gente. Los panes entonces dijimos que es el trabajo del hombre, ¿sí? Porque el hombre es el que hace pan. Eso es lo que sí se debe compartir y partir.
Los pescados no, hermanos, aquí no los parte, sí, a la mitad, ni en tres partes, no los parte, porque representan lo que les acabo de mencionar, sí, los dos días muy solemnes que tenemos, sábado y domingo, sí, esos dedicados a nuestro Padre Dios. Y 5 y 2 sumados son 7, ¿sí? Que es la plenitud. Ese es el significado. La plenitud o la madurez. Ese es el significado del número 7. ¿Sí? Los números seguidos de ceros no importa. Puede ser 50, 500, puede ser 4, 40, 400, puede ser 7, 70, 700, no importa. El número importante es el primero, ¿no? En este caso, bueno, es el número 5 y el número 2, que sumándolos hacen el 7, y es la plenitud, la madurez de la evangelización, de la doctrina de Cristo. ¿Sí? Y dice aquí que se los dio a sus discípulos para que ellos distribuyeran a la gente. ¿Se dan cuenta cuál es el trabajo? ¿Sí? Tienen que distribuir esos 2 peces que son Dios, conocimiento de Dios, y esos 5 panes, ¿sí? Se los van a distribuir a la gente, para que no solo de pan vive el hombre. Ese es su trabajo de ustedes. Los que tienen que conocer, amar y servir a Dios y transmitírselos a los demás. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Sí? Entonces, por eso repártanselo. Les estoy dando las dos explicaciones, doctrinal y teológica, para que la tengan ustedes. Bueno, y dice aquí, todos comieron hasta saciarse, todos, ¿sí? Y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron 12 canastos, ahora el número 12. Pero se llenaron los canastos de pedazos de pan, no de pescados. O sea que tu trabajo debe de sobrar, hermano, en la vida. Todo lo que hagas debe de sobrar. Debes llegar con Dios con sobrantes, no con faltantes. No al ras, con sobrantes. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? ¿Sí? Por eso nos tenemos que poner a trabajar. Mandamiento nuevo que dejó Jesucristo es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te acuerdas de eso? ¿Sí? Bueno, eso que quede muy claro. ¿Sí? Y tenemos que ponernos a trabajar con los dones del Espíritu Santo y tenemos obras de misericordia corporales e espirituales. ¿Sí? Y dice aquí, todos comieron hasta saciarse. ¿Sí? Hay que darle a la gente el conocimiento de Dios, ¿sí? Bien, pleno, ayudarles plenamente. No llegar y nada más, ahí le voy a dar 10 pesos, le voy a dar 50 pesos. No, hermano, no. Si vas a ayudar a alguien, ayúdalo bien. Sí, no, sí, no sé. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se dieron 12 canastos. ¿Por qué 12 canastos? ¿Qué significa el número 12? La asamblea del Señor. O sea, son los 12 discípulos, es la iglesia, somos nosotros. Y hace referencia a las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob, ¿sí? El nieto de Abraham, ¿sí? El hijo de Isaac. ¿Se acuerdan que Jacob tuvo 12 hijos con 4 mujeres? ¿Sí? Con 2 hermanas y con las sirvientas de las hermanas tuvo hijos Jacob, ¿sí? Y tuvo 12 hijos y una hija, Dina. Esa no se menciona, ¿no? Se mencionan nada más las 12 tribus de Israel. Bueno, pues es una comparación. Lo importante es que el número 12 significa la asamblea del Señor. Debe de tener sobrantes tu trabajo, de sobra. Y por eso les digo que es el pan, no los pescados, los que sobraron, el pan. ¿Sí? Bueno. Y nos menciona al final, los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Vamos a pensar que eran otros 5,000, ¿no? A lo mejor estaba la esposa de uno, pero no estaba el hijo. Y a lo mejor el otro no tenía la esposa, pero estaba el hijo. ¿Sí? O a lo mejor el otro no estaba ningún hijo, nada más estaba la esposa, ¿no? Entonces estamos hablando casi como de, por decirlo de una, matemáticamente, ¿no? 7,500 personas. Son un montón de personas. Y nuestro Señor partió el pan, ¿eh? No crean que partió uno y dijo, ay, síganlo partiendo ustedes, ¿no? No. Bendijo el pan y lo partió y se los dio a sus discípulos, ¿sí? Para que ellos lo compartieran a los demás, ¿sí? Bueno, espero que esta lectura les haya sembrado curiosidad y que mi explicación les sirva de algo a ustedes. Como yo siempre les he dicho, los invito a que escuchen mi explicación. Yo no tengo la última palabra, ustedes pueden leerla, estudiarla, investigarla,
pero pidan al Espíritu Santo que los guíe y que les dé entendimiento y conocimiento y sabiduría para que puedan entender este pasaje bíblico de la multiplicación de los panes, así le dicen. En esta ocasión fueron 5,000 hombres. En otra ocasión nos menciona también los evangelios, el evangelio de Mateo, que le dio de comer también a 4,000 hombres en otra ocasión. Nada más que se menciona mucho este pasaje bíblico es el que más se menciona, casi el otro no se menciona, que le dio de comer a 4,000 hombres. Pero en aquel momento, cuando dio de comer a 4,000 hombres, no sobraron 12 canastos, sobraron 7. Como les digo, quiere decir plenitud y madurez. ¿Sí? Ya lo veremos posteriormente. Hoy nos tocó ver este evangelio, esta multiplicación de panes. Ya veremos próximamente la otra, ¿no? Bueno, que Dios los bendiga.